Vamos a arrancar ya el primer bloque de ponencias. Yo voy a invitar a subir al escenario a Ángel Pitarch. Él es el director de la Cátedra de Arquitectura Circular de la Universitat Jaume I y hoy nos va a hablar del papel de la arquitectura circular como herramienta imprescindible frente a los nuevos desafíos climáticos. Así que vamos a escucharle. Gracias. ¿Ahora? Sí, nada. En primer lugar, agradecer la invitación a SpaceX y Transfer por invitarnos a participar en esta jornada. Realmente, casi siempre, cuando recibimos una invitación de este tipo, siempre pensamos, ¿y por qué nos han invitado a nosotros, no? Esta ponencia la hemos preparado entre María José Rúa y yo, que yo diría que méritos tenemos pocos, aparte de la edad, y llevar ya pues, casi 20 años dando tumbos por la universidad, escuchando, aprendiendo y haciendo alguna iniciativa, ¿no? Una de esas iniciativas que pues, ya hace un tiempo que tenemos en marcha es la Cátedra de Arquitectura Circular, gracias a un convenio con la Generalitat Valenciana, que pues, de alguna forma nos obliga a realizar actividades en torno a este concepto de la arquitectura circular aplicada a la arquitectura, ¿vale? Que yo creo que está bastante relacionada con el tema que hoy vamos a tratar, ¿no? Aquí tenéis una recopilación de actividades de formación, llevamos ya 5 años, cada año organizamos alrededor de 3-4 jornadas diferentes sobre temas monotemáticos y de todas estas que tenéis aquí yo destacaría estas 3, ¿no? Una que hicimos el año pasado sobre renaturalización, ¿vale? Con ese concepto de volver la naturaleza a la ciudad o a los entornos urbanos. Y las 3 de este año que han estado centradas en el tema pues, de cambio climático y DANA. Pues una sobre gestión de la edificación en situaciones de emergencia, una sobre nuevos modos de habitar y otra sobre la nueva Bauhaus, que también es un concepto de la Unión Europea que yo creo que algunos ya lo conocéis y es muy interesante aplicarlo. ¿Vale? Es que los edificios, además de ser eficientes, sean bonitos, sean saludables, sean respetuosos con el medio ambiente y con las personas que van a habitarlos, ¿vale? Bueno, además de esas actividades, también tratamos de fomentar la investigación. Tenemos ya 4 convocatorias de premios de proyecto final de grado y final de máster resueltas, y hemos premiado proyectos muy interesantes, después mostraré alguno. Y también realizamos actividades de difusión. De estas, destacar una que es la que a nosotros nos gusta más, un maratón, es el equivalente a un hackathon informático, pero nosotros le llamamos maratón de arquitectura circular, un fin de semana en el que se plantean una serie de retos y los participantes, estudiantes de secundaria, estudiantes universitarios y profesionales tienen que dar respuestas a esos retos. El maratón de este año ha sido sobre soluciones arquitectónicas y constructivas resilientes al cambio climático, tomando como ejemplo la marjalería de Castellón, ¿vale? Y la verdad es que salieron propuestas, ideas muy interesantes, ¿vale? Y bueno, hecha esta presentación, la siguiente parte, que yo creo que Juan Antonio ya lo ha explicado muy bien, es ¿realmente existe cambio climático? También tenemos la referencia de la conferencia de la jornada anterior que dio el catedrático José Quereda, que yo creo que dio datos bastante interesantes. Yo he buscado algunas gráficas pues, por aquello de tratar de ver esa información o esa percepción, cómo se puede documentar. Aquí tenemos temperatura media anual de Valencia en diferentes años y, como veis, pues llega a un punto que estamos claramente por encima de la media y hay una tendencia clara de incremento, ¿vale? Podemos discutir si esto es un incremento que será continuado, será cíclico o cómo será, pero la realidad es que en estos momentos tenemos temperaturas más altas de las que teníamos en el siglo pasado, por ejemplo, ¿vale? Aquí tenemos otro dato interesante, noches tropicales, noches en las que la temperatura mínima es elevada. Aquí están los datos hasta 2010 y la proyección de a partir de 2010 y vemos que pues, a partir de 2050 o algo así se estima 100 noches tropicales, ¿vale? 100 noches tropicales son 100 noches que seguramente lo de abrir la ventana para dormir fresco ya no vale, ¿vale? Con lo cual habrá que tomar alguna medida. Lo mismo ocurre con la temperatura del mar Mediterráneo. Aquí tenéis una gráfica que representa respecto de una temperatura media del mar, la temperatura de los últimos años. Vemos también que a partir del año 2000 más o menos estamos siempre por encima de la media, ¿vale? Esto, como también explicaron en la jornada anterior y ya se ha explicado muchas veces, incremento de temperatura del mar
incremento de precipitaciones, y además precipitaciones que no son, diríamos, controladas o controlables, ¿vale? Este incremento de la temperatura del mar y el incremento general de la temperatura del planeta provoca, pues eso, previsiones como esta de la NASA, que aquí nos dice que para 2100 pues la costa de Castellón puede aumentar 75 centímetros, ¿vale? 75 centímetros no parece mucho, pero cuando lo mides ahí realmente sí que puede ser mucho. Ahora después lo veremos, ¿vale? Bueno, y otro factor muy importante también es el clima ha cambiado, pero aparentemente no ha cambiado tanto. Lo que sí que ha cambiado es su comportamiento, ¿vale? Esta es una gráfica de datos climáticos como el clima medio de Castellón, en una web que se llama MeteoBlue. Hay muchas plataformas que dan esta información y aquí tenemos en las barras verticales la precipitación media de cada uno de los meses, ¿vale? Entonces aquí pues, se ve claro que en septiembre es cuando más llueve en Castellón. Sin embargo, si vemos año a año, este es 2004, en este creo que se cumple, 2003 resulta que no es septiembre, que es junio creo, ¿vale? En 2002 pues es marzo y en 2001 es otra cosa, ¿vale? Es decir, aquella previsión que teníamos de en verano hace calor, en septiembre tenemos gota fría, llueve y después pasa no sé qué, pues se nos ha ido por el aire, ¿vale? Es decir, en cualquier momento puede llover, dejar de llover o incluso tener olas de calor o olas de frío. Era muy raro, en esta gráfica se ve también, la temperatura media en junio, pues en Castellón era una cosa aceptable, ¿no? Y en cambio, pues los últimos años hemos tenido olas de calor en el mes de junio que sobrepasan estos valores que tenéis aquí claramente, ¿vale? Bueno, otro dato interesante es la precipitación media de la Comunidad Valenciana por año, ¿vale? Es decir, habíamos dicho que más o menos llueve todos los años igual, lo que pasa es que cambia las fechas en las que llueve, pero es que tampoco llueve exactamente todos los años igual. Aquí vemos que hay periodos de lluvia abundante, los que se ven en color verde, algunos años llueve bastante y en cambio tenemos secuencias de 5 o 6 años con lluvias por debajo de la media, con lo cual también tenemos problema de abastecimiento de agua, porque si tenemos 6 años que llueve poco, pues nuestros embalses se quedan vacíos y tenemos una serie de problemas de abastecimiento de agua, ¿vale? Bueno, pues con todos estos datos previos hemos hecho una pequeña recopilación de las posibles amenazas climáticas que podemos tener en la arquitectura y en el urbanismo. Por un lado serían las olas de calor, ¿vale? El incremento de la temperatura, que puede ser puntual o continuado durante un periodo bastante importante, de incluso 2 o 3 meses. Las inundaciones en zonas urbanas y costeras, ¿vale? Pues por ese hecho de que las precipitaciones en muchos casos son concentradas en una semana, 2 semanas y con niveles de intensidad de precipitación nunca vistos, pues eso provoca que se nos llenen, como pasó en la Dana de Valencia, pues los barrancos, las calles, las urbanizaciones, todo de agua, ¿vale? Y algo parecido pasa con las zonas costeras, con los temporales marítimos. El otro impacto sería el estrés hídrico, ¿vale? Si nos encontramos en una situación de estas de 2 o 3 años con pluviosidad por debajo de la media, los acuíferos bajan y en algunas poblaciones tenemos problemas de abastecimiento de agua. Ahora después lo veremos. Y el último, perdón que se lo veo, es los incendios forestales, ¿vale? Los incendios forestales, pues también estos periodos de lluvia provocan un incremento de la vegetación y las olas de calor provocan la sequedad del monte, ¿vale? Por lo tanto, al final tenemos más riesgo de incendios forestales y cada vez incendios forestales más virulentos, ¿vale? Bueno, respecto de las olas de calor, una de las consecuencias es la mortalidad, ¿vale? Y es algo que normalmente no se habla, pero sí que ocurre, ¿vale? Y yo me di cuenta este verano, creo que era a principios de julio, con unos compañeros de la universidad nos fuimos a Italia y uno de los italianos nos dice: he oído que en Valencia ha muerto no sé cuánta gente por calor. No sé si me dijo 100 personas o algo así. Yo dije, no, eso no es posible. Pues sí que es posible, ¿vale? Lo que pasa que en las noticias sale quien ha muerto por un golpe de calor porque estaba trabajando cuando no tocaba, ¿no? Pero gente con problemas de salud, esos problemas de salud se ven agravados por olas de calor y al final acaban con, como se veis en esta gráfica, con una mortalidad superior a la esperada. Y entonces esa mortalidad superior a la esperada, que en este caso pues los datos oscilan entre 2.000 y 6.700 personas en 2024, atribuidas a olas de calor, ¿vale? Con lo cual
es una cifra importante, cualquiera de las dos. Aun siendo la más optimista, 2.000 personas en España por olas de calor en apenas un periodo de 2-3 meses es un valor muy importante que hay que tenerlo en cuenta. Otro dato interesante de las olas de calor es de la demanda energética como consecuencia de las altas temperaturas. Como habíamos dicho, si tenemos noches tropicales no vale abrir la ventana, tenemos que encender el aire acondicionado, con lo cual aquí se ve cómo a medida que vamos aumentando la temperatura ambiente, la energía eléctrica consumida se dispara, porque tenemos que poner en marcha todos los equipos de climatización. En cuanto a las inundaciones urbanas y costeras, pues desgraciadamente este es conocido por todo el mundo. Tenemos construcciones en zonas inundables y cuando tenemos un episodio de estos de lluvias torrenciales, pues tenemos este riesgo que esperemos que tarde mucho tiempo en volver a repetirse y hayamos tomado las medidas necesarias. Realmente este riesgo existe, no solo en Valencia, sino en muchas partes, ¿vale? Esta es una imagen del visor del cartográfico de la Generalitat con las capas del Patricova, el Plan Territorial de Inundaciones. Todas las manchas que hay ahí son zonas con riesgo de inundación, ¿vale? Esto es Castellón, el puerto de Castellón, el Grao, la zona de la costa de Almassora y demás, ¿vale? Es cierto que algunos de esos riesgos son muy bajos, ¿vale? Estamos hablando de periodos de retorno de 500 años con alturas de medio metro, 80 centímetros de calado, que aparentemente es poca cosa, ¿vale? Pero que en una zona de esas en algún momento podamos tener 80 centímetros de agua puede ser catastrófica si no tomamos las medidas adecuadas y tenemos la previsión adecuada, ¿vale? En cuanto a las inundaciones urbanas y costeras, ahora creo que llevamos un periodo un poco de tranquilidad, ¿no? Pero estas imágenes eran muy frecuentes o han sido muy frecuentes durante mucho tiempo. Esto es la playa de Nules. Aquí tenemos casitas, las casetes de la mar, casitas en primera línea de playa y cuando viene un temporal, pues el agua llega al porche o dentro de la vivienda, ¿vale? Con lo cual, aquí tenemos un grave problema de cómo conservar esas viviendas y qué medidas tomar para evitar que cada temporal acabe destruyendo parte o la totalidad de las viviendas. Este tampoco es un hecho puntual, ¿vale? Aquí en esta plataforma tenemos marcado en rojo las zonas inundables, suponiendo que el incremento del nivel del mar fuera de 1 metro, ¿vale? Aquí podéis ver Castellón, esa mancha roja que aparece ahí es gran parte de la marjalería de Castellón, ¿vale? Y lo mismo ocurre pues, por la zona entre Valldhuxo y Sagunto. Hay zonas que claramente, si subiera el nivel del mar, pues tendríamos esos problemas. Si somos más pesimistas y ponemos 2 metros, pues entonces ya vemos que aquí las afecciones son muy importantes, ¿vale? Y relacionado con esto también hay unas estimaciones del nivel del mar relacionado con el incremento de temperatura. Si tenemos un incremento de temperatura de entre 1 y 2 grados de temperatura media del planeta, este sería el retroceso, lo que el mar nos invadiría, ¿vale? No sé si en la gráfica el plano se ve bien, pero fijaros que ahí está en azul clarito el puerto de Castellón, kilómetros y kilómetros dentro del agua, ¿vale? Seguramente no se inundaría todo el puerto, pero alrededor estaría todo lleno de agua y toda la marjalería desaparece, ¿vale? Con lo cual, son datos que hay que tenerlos en cuenta y, independientemente que creamos que el cambio climático es cíclico o no es cíclico, pues habrá que tomar alguna medida para tratar de evitar esto, ¿vale? Otro de los efectos que habíamos dicho era el estrés hídrico, ¿vale? Esta es una noticia también del año pasado. El año pasado creo que fue un año lluvioso, pero a pesar de ser un año lluvioso, pues aquí tenéis la noticia. 13 pueblos de Castellón necesitan de cubas para tener agua potable, ¿vale? Ahí tenéis el listado de pueblos. Son todos pueblos del interior que tienen esa dificultad en recopilar agua o tienen dificultad en tener acuíferos próximos, ¿vale? Ese estrés hídrico también podemos medirlo en el volumen de agua almacenada en los embalses, ¿vale? Aquí veis los embalses de nuestra cuenca y veis que hay años en los que estamos claramente por encima de la media, pero en cambio hay periodos de 3, 4, 5 años que estamos muy por debajo de la media, con lo cual en esos años ya no tendremos problemas solo en los pueblos de interior, sino que posiblemente Castellón también tendrá problemas porque se nutre de un embalse, ¿vale? El otro problema era el de los incendios forestales. Aquí el que se queme un bosque pues es una gran pena por la pérdida de la biodiversidad y demás, pero es que al mismo tiempo nosotros tenemos en muchos casos colonizados espacios naturales con edificaciones
normalmente dispersas, ¿vale? O no perfectamente delimitado el casco urbano con el monte forestal. Y entonces se nos dan situaciones como esta, pues que al final hay un incendio y tenemos que acabar desalojando viviendas por la peligrosidad o la afección de ese incendio, ¿vale? Bueno, estrategias que podemos tomar para resolver todos estos problemas o tratar de paliarlos. Pues tenemos dos, una que es mucho más difícil, una es la de frenar el cambio climático. Esta es complicada, ¿vale? Deberíamos reducir el consumo de energía, reducir las emisiones, reducir la generación de residuos, ¿vale? Aquí hay cierta controversia en si las emisiones de CO2 están directamente ligadas o no con el cambio climático, pero bueno, yo así por simplificar diría, si reducimos todo esto, pues seguramente algo mejorará. No sabemos si directamente o indirectamente, pero posiblemente alguna mejora tengamos. Y las otras estrategias serían estrategias de mejorar la resiliencia de la arquitectura y del urbanismo, ¿vale? Es decir, mejorar la eficiencia de los edificios, mejorar la resiliencia en general y crear infraestructuras verdes para mejorar el comportamiento urbano y de los edificios. En este sentido, frenar el cambio climático, la primera de las estrategias, pues desde hace mucho tiempo ya estamos supeditados al cumplimiento del código técnico, y el código técnico tiene un apartado de ahorro de energía que limita el consumo energético de un edificio en su fase de funcionamiento. Pero es que en estos momentos hay una modificación en exposición pública que añade otro documento, que es el de sostenibilidad ambiental, en el que, además de eso, se incluye un análisis del ciclo de vida del edificio, en su construcción y en su vida, exigencias de movilidad sostenible, es decir, que el edificio deba contemplar ya posibilidades de vehículos eléctricos, aparcamientos de bicicletas y demás sistemas, y además el fomento de edificios con emisiones cero, ¿vale? Con lo cual, cuando esto entre en vigor, necesariamente deberemos tener edificios mucho más eficientes, ¿vale? Otra acción o otra normativa que tenemos ya desde hace mucho tiempo para mejorar esta situación es la certificación energética de los edificios, ¿vale? Esto al final es una etiqueta, una calificación energética. En estos momentos, pues prácticamente todos los edificios nuevos ya están cumpliendo con la calificación A o B, ¿vale? Y todas las políticas europeas están encaminadas a rehabilitar edificios para que los edificios se aproximen a esas calificaciones, incluso los edificios antiguos, ¿vale? Y por último tenemos ya diversas leyes de residuos que nos van obligando cada vez más a gestionar los residuos y que esos residuos no acaben en un vertedero, ¿vale? Y lo que nos acaban es a obligar a aplicar los criterios de economía circular en la gestión de residuos para minimizarlos y, si tenemos residuos, poderlos reutilizar o reciclar, ¿vale? En cuanto a las estrategias de diseño y construcción, pues aquí tendríamos el uso de materiales con menor impacto, la mejora de la envolvente y la ventilación de los edificios con sistemas pasivos, la utilización de cubiertas y fachadas verdes o reflectantes para reducir la captación solar, la creación de infraestructuras resilientes y la renaturalización y las infraestructuras resilientes que había dicho antes, ¿vale? Ejemplos de esto, pues aquí tenemos un ejemplo de algo que pues, Jorge Corrales, que está ahí, lo conoce muy bien porque lo hemos hecho juntos, y también pues, los compañeros del grupo CECOM también, porque al final estamos tejiendo alianzas entre sector cerámico, construcción y economía circular, y lo que hicimos aquí es una propuesta de revalorizar residuos cerámicos, desechos de las que producen las fábricas, para fabricar elementos prefabricados de hormigón sostenible, en este caso baldosas de pavimento urbano, ¿vale? Y esta era la solución, que estábamos aprovechando esos residuos, en lugar de ir a un vertedero, pues los utilizamos para fabricar un nuevo material. En cuanto a la envolvente, he puesto este ejemplo, un edificio de viviendas sociales de unos arquitectos catalanes, Peris y Toral, que desde el diseño consiguen que ese edificio funcione prácticamente como edificio autónomo, sin necesidad de consumo energético, para tener unas situaciones de confort térmico prácticamente en todo el año, ¿vale? Ahí han utilizado muros de tierra comprimida, que tienen un bajo impacto medioambiental, han utilizado estrategias de captación solar para calentar el edificio y estrategias de ventilación para refrigerar el edificio, ¿vale? Con lo cual también es un ejemplo a seguir. Otra de las líneas que había puesto era las cubiertas y fachadas verdes. Aquí vemos dos ejemplos. Otro de los datos interesantes climáticos es, pues haciendo referencia otra vez a José Quereda,
que decía, no está claro si hay cambio climático o no, pero sí que está claro que la diferencia de temperatura entre el centro de Castellón y una zona rural, como puede ser la periferia de la universidad, es de 2 o 3 grados, ¿vale? Pues si somos capaces de esa zona rural o esa zona verde trasladarla dentro de la ciudad, seremos capaces de reducir la temperatura de la ciudad y reducir ese efecto de isla de calor, ¿vale? Esto a gran escala pues podría ser soluciones como esta italiana, ¿vale? Pues la renaturalización de todo un barrio, es decir, todo un barrio, introducir la vegetación y en ese barrio pues seguramente tenemos unas condiciones de bienestar térmico y climático muy interesantes, ¿vale? Aquí tenemos otros ejemplos que yo creo que también son muy interesantes. Este es en Viladecans, una estrategia 2030 que pretende provocar todos estos cambios. Y simplemente voy a filtrar los 3 datos del medio porque a mí, cuando lo descubrí, me parecieron los 3 más contundentes, ¿no? Que se puedan ver 3 árboles desde cada ventana exterior de todos los edificios de la ciudad, que el 30% de la cobertura vegetal de cada barrio sea verde, o sea, toda la superficie de un barrio, el 30% debe ser verde, y a no más de 300 metros debe haber una zona verde de cada edificio, ¿vale? Eso dicho así es muy contundente, el aplicarlo y el hacerlo tiene muchas dificultades, pero imaginaros que pudiéramos conseguirlo. La calidad de vida de esa ciudad sería pues, totalmente diferente, ¿no? Y otro de las estrategias, de los ejemplos que a mí también me gustó mucho era este, es París. París también tiene una estrategia de renaturalización y he marcado ahí en medio en negrita algo que a mí también me llama la atención. No más de 7 minutos a pie hasta un refugio climático, ¿vale? Es decir, un día de verano de estos en una ola de calor, tú sales a la calle y sabes que andando 7 minutos puedes llegar a un sitio donde se está más confortable térmicamente, ¿vale? Porque habrá un parque, habrá sombras, habrá fuentes, habrá algo donde tú puedes refugiarte. No es te paseas por la avenida y vas por el desierto, ¿vale? En este sentido, puedo contar una anécdota que la cuento muchas veces. Hace unos años yo fui a Egipto y fuimos a ver la presa de Asuán. Fue la visita más rápida que he hecho. A las 11 de la mañana llega el autobús a la presa de Asuán, salimos al exterior, 50 grados, qué bonita es la presa, adiós. Me subo al autobús y me voy, ¿vale? Porque era totalmente invivible, ¿vale? Entonces, cualquier ciudad que tengamos, pues en verano con una temperatura de 40 grados es invivible. Si tenemos estas estrategias, pues podemos transitar por ella. Otros ejemplos son estos, soluciones resilientes ya más concretas. Aquí seguro que Jorge Corrales después explica también los pavimentos drenantes. Aquí tenemos 2 ejemplos, uno el Drycare elaborado por el ITC y otro que es una propuesta de un alumno del máster de eficiencia energética en su proyecto final de máster, que fue resultado de un premio de nuestra cátedra. En este caso lo que proponía era un sistema drenante sostenible para la población de Chodos, que eran las que antes habíamos visto que tenía problemas de abastecimiento de agua. Entonces la estrategia es, yo monto un parque alrededor del pueblo, de manera que cuando llueve ese parque es capaz de recoger el agua de lluvia, filtrarla, canalizarla, llevarla a un depósito y ese depósito después potabilizar el agua y introducirla en la red de suministro de agua, ¿vale? Con lo cual también es una forma muy interesante de aprovechar todos los recursos. En lugar de todos los que lo conocéis están encima de una montaña, cuando llueve el agua se pierde, pues aquí estaban reaprovechándola, ¿vale? Otro ejemplo interesante que también viene muy a colación de la Dana de Valencia es este, en Alicante, un parque inundable, ¿vale? En este caso es un parque inundable que tiene una capacidad de retención de agua de 45.000 metros cúbicos, ¿vale? Seguramente en alguna situación no será suficiente, pero en general tener ahí un colchón de, cuando hay una lluvia torrencial, poder depositar agua ahí y que no cree daños en otras zonas, pues yo creo que es una estrategia muy interesante. Otro de los ejemplos de soluciones resilientes es esta, ¿vale? Esta es un cambio totalmente radical. Esta la conocimos gracias a una de las jornadas de la cátedra. Es Masdar City, es una ciudad en Abu Dhabi, que es una ciudad diseñada por Norman Foster con criterios de sostenibilidad, ¿vale? Evidentemente aquí Abu Dhabi, Norman Foster, el presupuesto creo que no tenía muchos límites, pero algunas de las estrategias yo creo que sí que son aplicables a cualquier ciudad, a cualquier barrio. El clima de Abu Dhabi tampoco tiene nada así de bueno o de agradable. Sin embargo,
estas calles de la ciudad consiguieron reducir la temperatura del orden de 6-7 grados respecto de la temperatura de otros barrios de la ciudad, ¿vale? Con lo cual, simplemente con la configuración urbana de calles, sombras, recorridos de viento y demás, consiguieron ese efecto de mejorar el ambiente donde estaba esa ciudad, ¿vale? Con lo cual, yo creo que también es algo a tener en cuenta. Y bueno, ya para acabar, esta parte es la que menos me toca a mí, en cuanto a gobernanza y regulación normativa, pues tenemos la normativa de edificación y el planeamiento urbanístico, que ya hemos visto que la normativa va encaminada en ese sentido. El planeamiento urbanístico también, y más aún con la modificación de la LOTUP y todas las normativas, pues van dirigidas a frenar esos efectos del cambio climático y los problemas que puede provocar el clima. También tenemos muchos planes de fomento de la renaturalización, rehabilitación energética y demás, ¿vale? Prácticamente todas las ayudas europeas están enfocadas en este sentido. También yo creo que todas las administraciones en el último año se han puesto las pilas en disponer de planes de protección, ¿vale? Es decir, qué hacer cuando tenemos una situación de estas climáticas adversas. También tenemos muchas convocatorias de investigación y transferencia y actividades como esta dirigidas a que todo esto sigamos profundizando en el conocimiento, y algo que creo que nos falta todavía un poco es la concienciación, ¿vale? Y aquí voy a tomar prestadas unas palabras de Fernando Renau, que vino a una de las jornadas. Fernando Renau es el jefe del Servicio de Urbanismo de la Generalitat, jefe en Castellón, y nos hizo la siguiente reflexión. Dice: todo el mundo tiene asumido que tener una plantación de marihuana en casa es ilegal. En cambio, no todo el mundo tiene asumido que ir el domingo a tomarse una paella en una casa ilegal es ilegal, ¿vale? Y entonces deberíamos también tener en cuenta ese chip, cambiar el chip y tener en cuenta que no siempre se puede construir donde uno quiere, se puede construir donde se puede y donde no hay riesgos, ¿vale? Todo eso, la normativa, el planeamiento y demás, en este momento está todo prácticamente regulado. Lo que pasa es que falta que los ciudadanos lo tengan claro, que tú tienes una parcela y a lo mejor esa parcela no es edificable y hay unos motivos por los que no es edificable y no puedes edificar, ¿vale? Aunque sea tuya. Bueno, y como conclusiones, pues 2 rayos de esperanza, ¿vale? Uno es este libro, Abundancia. Yo lo descubrí este verano y me pareció muy interesante. Es un libro que recopila y da una visión del futuro que nos espera como un futuro de abundancia, ¿vale? En el que todos los avances tecnológicos, científicos, inteligencia artificial y demás van a provocar que nosotros estemos, simplificando, nadando en la abundancia y resolviendo todos los problemas que tenemos en estos momentos, ¿vale? Todo tendrá solución. El único problema que define el libro es: todo tendrá solución en un periodo medio largo. En el periodo de tiempo corto habrá que acabar de buscar las soluciones, ¿vale? Es decir, dentro de 200 años seguro que tenemos todo resuelto, pero mientras tanto puede que lo pasemos un poco mal y tendremos que ponernos las pilas para llegar a esa solución a todos los problemas. Y el otro es este documental de Javier Peña. Javier Peña es un periodista que se ha especializado en temas de cambio climático y soluciones para el cambio climático. Y tiene este documental Hope, Esperanza, en el que ha cambiado el punto de vista. En lugar de hablar sobre los problemas del planeta, los problemas climáticos, está hablando de soluciones. Y entonces es un escaparate fantástico para mostrar buenas prácticas de soluciones de las ciudades, de la naturaleza, de la agricultura, para evitar ese cambio climático y crear un mundo mejor, ¿vale? Y en ese sentido, pues yo creo que nosotros desde la cátedra pues aportamos ese pequeño granito de arena, y NoTransfer pues también está ligado con esto. Y nada más.